La semana pasada, un médico de urgencia me confesó algo que me heló la sangre. Mirá, cuando veo entrar a un paciente mayor de 75 años, ya sé que probablemente nadie va a escuchar realmente lo que tiene que decir. Y esa frase, esa confesión tan cruda, tan honesta, me llevó a tener conversaciones con decenas de profesionales de la salud durante los últimos meses. Lo que descubrí no solo me impactó como psicólogo, sino como ser humano. Porque resulta que existe un mundo paralelo de pensamientos, observaciones y verdades que los médicos guardan para sí mismos cuando atienden a nuestros mayores. No por malicia, no por crueldad, sino porque el sistema, la sociedad y hasta nosotros mismos hemos creado un silencio incómodo alrededor del envejecimiento. Lo que voy a compartir hoy no es fácil de escuchar, pero es absolutamente necesario. Porque entre esas verdades no dichas se esconden las claves para transformar los últimos años de vida, ya sea la tuya o la de quienes amas. Y créeme cuando te digo que lo que viene en este video podría cambiar completamente la forma en que entiende el envejecimiento. Así que, si esto te resuena, si tienes a alguien mayor cerca, o simplemente quieres prepararte para lo que todos, sin excepción, vamos a vivir algún día, te invito a que te suscribas ahora, porque este es el tipo de conversación que necesitamos tener más seguido. Empecemos por algo que duele, pero que necesitas entender desde el principio. Hay algo que sucede en los consultorios médicos que casi nadie se atreve a mencionar abiertamente. Cuando un paciente mayor entra a consulta acompañado, el médico tiende a dirigirse al acompañante, no al paciente. Es un reflejo tan automático, tan integrado en la práctica clínica que muchos profesionales ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Una cardióloga me lo explicó así. Es más rápido hablar con el hijo o la hija. Ellos te dan la información más estructurada, sin las divagaciones, sin las quejas que parecen no llevar a ningún lado. Pero aquí está la trampa brutal de esa eficiencia. Cada vez que el médico se dirige al acompañante en lugar del paciente, está enviando un mensaje subliminal devastador. Le está diciendo a esa persona mayor que su voz ya no importa, que su experiencia de su propio cuerpo es menos válida que la interpretación de un tercero que ha dejado de ser el protagonista de su propia historia médica. Y esto no solo hiere la dignidad, esto tiene consecuencias clínicas reales y medibles. Cuando el paciente siente que no es escuchado, deja de reportar síntomas importantes. Empieza a minimizar dolores, que podrían ser señales de alarma. Se calla sobre efectos secundarios de medicamento porque asume que así debe ser a esta edad, y lo más peligroso, pierde la motivación para seguir los tratamientos. ¿Para qué tomar esas pastillas si de todas formas nadie realmente escucha cómo me hacen sentir? Los números son escalofriantes. Estudios recientes muestran que los pacientes mayores de 70 años tienen un 60% menos de probabilidad de que sus síntomas de dolor crónico sean tomados en serio comparados con pacientes de mediana edad reportando exactamente los mismos síntomas. Y no estamos hablando de negligencia maliciosa. Estamos hablando de un sesgo tan profundo, tan culturalmente arraigado que opera bajo el radar de la conciencia. Pero hay algo aún más perturbador que me compartió un geriatra con 30 años de experiencia. Me dijo: Jorge, el problema no es solo que no los escuchemos, es que hemos enseñado a los viejos a no hablar. Llegan a la consulta esperando ser invisibles, y esa expectativa se convierte en profecía autocumplida. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a una persona mayor en el consultorio disculparse por quitar el tiempo del doctor? ¿Cuántas veces has escuchado esa frase terrible? Ya estoy viejo, ¿qué se le va a hacer? Esa resignación aprendida es el resultado de años, décadas incluso, de mensajes sutiles y no tan sutiles diciéndoles que su malestar es normal, que es parte del envejecimiento, que no hay nada que hacer. Y aquí viene algo que quiero que entiendas profundamente porque va a ser crucial para todo lo que sigue. Los médicos saben esto, lo ven todos los días, pero el sistema en el que trabajan, con sus consultas de 10 minutos y sus protocolos estandarizados, no les da el espacio para abordarlo. Entonces, se crea esta brecha entre lo que saben que deberían hacer y lo que el sistema les permite hacer. Y en esa brecha se pierden vidas, literalmente. Ahora, antes de que pienses que esto es solo crítica sin solución, déjame decirte que hay esperanza. Hay estrategias concretas que pueden cambiar esta dinámica tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes y sus familias. Pero para llegar ahí necesitamos primero entender otras verdades que los médicos piensan pero no dicen. Y la siguiente es particularmente dolorosa porque toca algo que todos queremos ignorar: el tema de la muerte y cómo nuestra negación está causando sufrimiento innecesario. Pero quédate conmigo, porque hacia el final voy a revelarte algo que ningún médico me había confesado antes sobre este tema, y que podría cambiar completamente tus últimos años de vida o los de quienes amas. El tratamiento agresivo como huida existencial. Hay una escena que se repite en las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo, y que los médicos de estas áreas conocen demasiado bien. Un paciente de 80 y tantos años, con múltiples enfermedades crónicas, con una calidad de vida ya muy deteriorada, ingresa por una complicación seria. Y entonces comienza lo que
Un intensivista me describió como la tortura médica bien intencionada. Tubos por todas partes, máquinas que respiran por él, procedimientos invasivos que en una persona joven serían difíciles, pero en un cuerpo frágil son auténticas agresiones. Y mientras todo esto sucede, el paciente no puede hablar por el tubo en la garganta, no puede expresar si quiere seguir adelante con esto, está sedado para que no sienta el horror de tener una máquina forzando aire en sus pulmones. Aquí está la verdad brutal que los médicos piensan, pero casi nunca dicen en voz alta. Muchas veces, este encarnizamiento terapéutico no es por el bien del paciente, es por los familiares que no pueden aceptar lo que está ocurriendo. Es por la familia que dice hagan todo lo posible sin entender realmente qué significa ese todo. Y es por una sociedad que ha convertido la muerte en el fracaso supremo, en lugar de en la conclusión natural de la contribu. Vida. Un oncólogo me contó algo que me partió el corazón. Me dijo, a veces propongo cuidados paliativos para pacientes con cáncer muy avanzado. Pacientes que podrían pasar sus últimas semanas en casa, con dignidad, sin dolor, rodeados de sus seres queridos. Y la familia me mira como si les estuviera proponiendo matar a su padre. Me dicen que no se rindan, que prueben un tratamiento más, aunque ese tratamiento solo prolongue el sufrimiento sin cambiar el desenlace. Lo que está sucediendo aquí es fascinante desde el punto de vista psicológico, aunque tremendamente doloroso desde el punto de vista humano. Hemos externalizado en la medicina nuestra incapacidad para lidiar con la mortalidad. Le pedimos a los médicos que nos salven de la muerte, como si la muerte fuera una enfermedad curable en lugar de la única certeza absoluta de la existencia. Y los médicos lo saben. Saben que están aplicando tratamientos que prolongan la agonía en lugar de la vida, pero enfrentan una presión terrible. Por un lado, está el imperativo profesional de hacer algo, de no rendirse, reforzado por años de entrenamiento donde la muerte del paciente se vive como derrota. Por otro lado, están las familias angustiadas, a veces culpables por años de desatención, queriendo compensar con procedimientos médicos lo que no dieron en presencia y cuidado. Aquí hay algo que quiero que entiendas porque es fundamental. Los estudios sobre este tema son consistentes y claros. Los pacientes con enfermedades terminales que reciben cuidados paliativos, en lugar de tratamiento agresivo, no solo reportan mejor calidad de vida en sus últimos días, sino que, paradójicamente, a menudo viven más tiempo. ¿Sí? Leíste bien. Menos tratamiento agresivo puede significar más vida, porque el cuerpo no está gastando sus últimas reservas luchando contra los efectos secundarios de tratamientos brutales. Pero hay una capa aún más profunda en esto, y es algo que rara vez se discute. Muchos ancianos aceptan estos tratamientos agresivos no porque realmente los quieran, sino porque no quieren decepcionar a sus familias. No quieren que sus hijos sientan que no hicieron todo lo posible. Es un sacrificio final, una última demostración de amor que consiste en someterse a semanas o meses de sufrimiento médico para que los que quedan puedan sentir que hicieron lo correcto. Recuerdo en consulta a un hombre de 78 años que estaba siendo presionado por su familia para someterse a una cirugía cardiovascular de alto riesgo. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Doctor Bucay, yo sé que probablemente no voy a despertar de esa operación. O si despierto voy a quedar peor que ahora. Pero mis hijos necesitan creer que hicimos todo. No puedo negarles eso. Le pregunté qué quería él realmente. Se quedó callado un largo rato y luego me dijo, yo quisiera irme a mi pueblo, sentarme en el patio de la casa donde crecí, ver el atardecer, comer el pan que hace mi hermana. Pero eso es rendirse, ¿verdad? Y ahí está el nudo del problema. Hemos confundido aceptación con rendición. Hemos convertido el morir con dignidad en una especie de cobardía. Y los médicos ven esto todos los días, en cada turno, en cada unidad de cuidados intensivos. Ven cómo la negación cultural de la muerte se traduce en sufrimiento innecesario para quienes están en el proceso natural de cerrar su vida. Ahora, lo que los médicos también piensan pero casi nunca dicen es esto. Ellos mismos no querrían para sí lo que están haciendo con sus pacientes ancianos. Hay estudios que muestran que los médicos, cuando enfrentan enfermedades terminales, eligen tratamientos mucho menos agresivos que la población general. Ellos saben demasiado, han visto demasiado. Y cuando les toca a ellos, la mayoría elige calidad sobre cantidad, dignidad sobre prolongación. Pero no pueden decirle esto a las familias así, directamente. El sistema no les permite esa honestidad radical. Entonces se crea esta danza incómoda, donde todos saben la verdad, pero nadie se atreve a pronunciarla claramente. Y mientras tanto, el paciente anciano permanece en esa cama de hospital conectado a máquinas, atravesado por tubos, silenciado por la sedación. Y hay algo más que viene después de esto, algo sobre la medicación excesiva, que los médicos saben que está causando problemas masivos, pero que casi nadie está dispuesto a abordar seriamente. La cascada de prescripciones, cuando la cura se vuelve veneno. Ahora llegamos a algo que los médicos llaman, en privado, la cascada prescriptiva. Y es uno de los problemas más extendidos y menos reconocidos en el cuidado de los ancianos. Funciona así. Un paciente mayor
Visita al cardiólogo por presión alta. Le recetan un medicamento. Ese medicamento causa mareos como efecto secundario. El paciente visita a otro médico por los mareos. Ese médico, sin revisar completamente el historial, prescribe algo para los mareos. Eso causa problemas estomacales. Otro médico, otro medicamento para el estómago. Y así, como fichas de dominó cayendo, una persona que originalmente tenía un solo problema de salud termina tomando 8, 10, 12 medicamentos diferentes. Un geriatra me explicó esto con una metáfora que me pareció brillante. Es como tener varios carpinteros trabajando en la misma casa pero sin hablar entre ellos. Uno instala una puerta, otro la bloquea con un mueble, un tercero corta una ventana justo donde el primero puso la puerta. El resultado es una casa que no funciona para nadie. Aquí está la parte que realmente te va a impactar. Existe un término médico para esto. Se llama polifarmacia y es reconocido oficialmente como un problema de salud pública. Los estudios muestran que cualquier persona mayor de 65 años que tome más de 5 medicamentos simultáneamente tiene un riesgo dramáticamente incrementado de efectos adversos, interacciones peligrosas y, lo que es peor, de ser hospitalizado precisamente por complicaciones de sus medicamentos, no de sus enfermedades originales. Pero aquí viene lo que los médicos piensan y no dicen abiertamente: muchos de esos medicamentos probablemente no son necesarios. O eran necesarios en algún momento, pero ya no lo son. O están contrarrestando los efectos de otros medicamentos que a su vez ya no son necesarios. Es un castillo de naipe farmacológico. Y nadie se atreve a empezar a quitar cartas por miedo a que todo se derrumbe. ¿Por qué no lo dicen? Porque estamos en un sistema médico fragmentado. El cardiólogo no quiere quitarle un medicamento prescrito por el endocrinólogo. El médico general está abrumado viendo 30 pacientes al día y no tiene tiempo para revisar exhaustivamente cada medicamento. ¿Y las farmacéuticas? Bueno, ellas no tienen exactamente un incentivo económico para promover la reducción de medicamentos. Pero hay algo aún más insidioso en esto. Muchos de los síntomas que se atribuyen al envejecimiento normal son en realidad efectos secundarios de medicamentos. Esa confusión mental que se asume como demencia incipiente puede ser el efecto de un antihistamínico. Esa debilidad y fatiga que se acepta como inevitable podría ser provocada por un medicamento para la presión que está funcionando demasiado bien y bajándola peligrosamente. Esos problemas de equilibrio que llevan a caídas pueden ser causados por la interacción de 2 o 3 medicamentos que individualmente son seguros pero combinados son peligrosos. Déjame contarte algo que vi en consulta y que ilustra perfectamente este problema. Una mujer de 76 años llegó con su hija. Preocupadas porque la señora estaba teniendo episodios de confusión severa, la hija estaba convencida de que era Alzheimer. Cuando revisé su historial médico, esta mujer estaba tomando 17 medicamentos diferentes. 17. Y nadie, ninguno de sus múltiples médicos había hecho una revisión integral de todas esas prescripciones trabajando juntas en su cuerpo. Trabajé con su médico de cabecera para hacer lo que se llama de prescripción, que es exactamente lo que suena: quitar medicamentos de forma sistemática y cuidadosa. 6 meses después, esa mujer estaba tomando 6 medicamentos en lugar de 17. Y la confusión había desaparecido casi completamente. No era Alzheimer, era intoxicación farmacológica. Ahora, los médicos saben esto, especialmente los geriatras, que son los especialistas en ancianos. Pero hay presiones sistémicas enormes trabajando en contra. Cada especialista se enfoca en su área y prescribe lo que es óptimo para esa condición específica, sin una visión holística de la persona completa. Y aquí está la pregunta que casi nadie hace, pero que debería estar en el centro de cada decisión médica para un anciano. ¿Este medicamento va a mejorar la calidad de vida de esta persona? ¿O solo va a prevenir teóricamente un problema que quizás nunca ocurra? Porque eso es lo otro. Muchos de estos medicamentos se prescriben preventivamente, estatinas, para prevenir infartos en personas que quizás no vivan lo suficiente para beneficiarse de ellas. Medicamentos para osteoporosis que tardan años en hacer efecto en personas con expectativa de vida limitada. Y cada uno de estos medicamentos viene con efectos secundarios que afectan la calidad de vida hoy por un beneficio hipotético mañana. Un médico me lo puso en términos muy claros. Si tengo un paciente de 40 años con colesterol alto, claro que le doy estatinas porque tiene potencialmente 40 años más de vida para beneficiarse. Pero si tengo un paciente de 85 años con múltiples enfermedades y mala calidad de vida, ¿realmente estoy ayudándolo dándole estatinas que le van a causar dolor muscular y fatiga? ¿O solo estoy siguiendo un protocolo porque así dice la guía médica? Y esto nos lleva a algo fundamental que quiero que entiendas. El concepto de medicina basada en evidencia que tanto se proclama tiene una limitación enorme. La mayoría de los estudios clínicos que generan esa evidencia excluyen a los ancianos. ¿Sí? Leíste bien. Los estudios que establecen qué medicamentos son efectivos generalmente se hacen con personas entre 40 y 60 años.
saludables excepto por la condición que se está estudiando. Y luego esos resultados se aplican automáticamente a personas de 80 y tanto con 5 o 6 enfermedades diferentes. Es como si probaras un coche en condiciones ideales de laboratorio y luego asumieras que funcionará exactamente igual en medio de una tormenta en un camino de montaña con el motor ya desgastado. Pero así es como funciona buena parte de la medicina para ancianos. Extrapolación de datos que nunca fueron pensados para ellos. Los médicos lo saben que están aplicando protocolos diseñados para otros grupos de edad a personas que son fundamentalmente diferentes. Pero el sistema médico legal actual los presiona a seguir las guías, porque si no prescriben lo que dice el protocolo y algo sale mal, pueden ser demandados. Pero si prescriben según el protocolo y el paciente sufre efectos adversos, bueno, estaban siguiendo las reglas. Ahora aquí viene algo crucial que va a conectar con lo que te voy a revelar al final. Este problema de la sobremedicación no es solo un asunto médico, es profundamente psicológico, porque cada una de esas pastillas representa para el paciente y su familia la sensación de que algo se está haciendo. Reducir medicamentos se siente emocionalmente como abandono, como rendición, aunque intelectualmente sepamos que puede ser lo mejor. Y esto me lleva a la siguiente verdad, que los médicos piensan pero no dicen, y esta va a ser particularmente difícil de escuchar, tiene que ver con las familias, con cómo los seres queridos de los ancianos, a menudo sin darse cuenta, están contribuyendo activamente al deterioro de quienes dicen estar cuidando, la soledad disfrazada de cuidado. Esto es lo que me dijo una psiquiatra geriátrica después de 3 décadas trabajando con ancianos. Mira, el mayor factor de riesgo para deterioro cognitivo acelerado no es la genética, no es la dieta, no es ni siquiera el ejercicio, es la soledad. Y lo más trágico es que muchos de nuestros ancianos están profundamente solos precisamente porque sus familias creen que los están cuidando bien. Déjame explicarte lo que esto significa, porque es uno de los secretos mejor guardados en la medicina geriátrica. Cuando una familia decide que papá o mamá ya no puede vivir solo, que necesita supervisión constante, que es peligroso dejarlo hacer cosas por sí mismo, creen genuinamente que están actuando con amor. Pero lo que los médicos ven una y otra vez es cómo ese cuidado se transforma en una cárcel invisible que acelera dramáticamente el deterioro. Funciona así. La familia contrata a alguien que esté con el anciano, o lo llevan a vivir con ellos. Empiezan a hacer todo por él. Ya no cocina porque puede olvidar la estufa encendida. Ya no maneja sus finanzas porque puede ser estafado. Ya no sale solo porque puede caerse. Ya no toma decisiones sobre su día porque no sabe lo que es mejor para él. Y con cada una de estas cosas que se le quita, no solo pierde una capacidad, pierde un propósito, pierde un rol, pierde su identidad como persona autónoma. Y se convierte en un proyecto de cuidado, en un objeto pasivo de las decisiones de otros. Y el cerebro humano, ante la falta de desafíos, ante la ausencia de propósito, ante la pérdida de autonomía, simplemente empieza a apagarse. Los neurólogos lo pueden ver literalmente en los escáneres cerebrales. La actividad en las áreas relacionadas con la planificación, la toma de decisiones, la iniciativa personal, simplemente disminuye. No porque haya una enfermedad degenerativa, sino porque esas áreas del cerebro ya no se están usando. Es el equivalente neurológico de la atrofia muscular. Si no usas un músculo se debilita. Si no usas regiones del cerebro se atrofian. Pero aquí está la parte que realmente duele. Las familias interpretan este deterioro como confirmación de que estaban en lo correcto, de que el anciano efectivamente necesitaba toda esa supervisión. No ven que ellos mismos crearon el problema que ahora están señalando como justificación. Es un ciclo profético que se autocumple. Tratamos al anciano como incapaz, el anciano pierde capacidades, usamos esa pérdida para justificar tratarlo como aún más incapaz, y los médicos lo ven constantemente. Ven como un paciente que hace 6 meses estaba bastante funcional, ahora parece tener demencia avanzada. Y cuando investigan descubren que en esos 6 meses lo mudaron a la casa del hijo, le quitaron todas sus responsabilidades, eliminaron su rutina, lo alejaron de sus amigos, lo separaron de su barrio, de sus lugares conocidos, todo por amor, todo bien intencionado y absolutamente devastador. Déjame compartir algo que escuché de un geriatra y que me impactó profundamente. Me dijo, cuando veo a un paciente deteriorándose rápidamente sin una causa médica clara, mi primera pregunta ahora es, ¿qué cambió en su vida social? ¿Se murió su esposa? ¿Lo mudaron sus hijos? ¿Dejó de ir al centro comunitario? Porque 9 de cada 10 veces el deterioro no es médico, es existencial. La soledad mata. No es una metáfora, es un hecho médico documentado. Los estudios muestran que la soledad crónica tiene el mismo impacto en la mortalidad que fumar 15 cigarrillos al día. Aumenta el riesgo de demencia en un 50%, eleva la probabilidad de enfermedades cardiovasculares en un 30%, pero a diferencia del tabaco o la mala dieta, no hay campañas de salud pública contra la soledad. No hay advertencias en las cajas. No hay protocolos médicos para tratarla.
Y aquí viene algo que casi nunca se discute. Muchos ancianos están rodeados de gente y aún así están profundamente solos, porque soledad no es ausencia de personas, es ausencia de conexión significativa. Es estar en una habitación llena de familiares que te tratan con condescendencia, que hablan de ti en tercera persona como si no estuvieras ahí, que toman decisiones sobre tu vida sin consultarte. Eso es soledad en medio de la multitud. Y es particularmente cruel. Tuve en consulta a un hombre de 82 años al que su familia describía como resistente y difícil. Querían que lo convenciera de mudarse con su hija, de dejar su departamento donde había vivido 40 años. Cuando hablé con él a solas, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Doctor, yo sé que mi memoria ya no es lo que era. Sé que me cuesta más moverme, pero en mi casa sé dónde está cada cosa, conozco cada rincón. Mi vecino de al lado me saluda todas las mañanas, la señora de la tienda me pregunta cómo estoy. Allá en casa de mi hija voy a ser el abuelo que hay que vigilar. La carga, el problema. Prefiero mis limitaciones en mi lugar a ser perfecto en la cárcel de oro que me ofrecen. Y tenía razón. Absolutamente toda la razón. Pero su familia no podía ver más allá de los riesgos. Y aquí está el problema. Hemos creado una cultura del cuidado anciano que está completamente centrada en la prevención de riesgos físicos, mientras ignoramos completamente los riesgos psicológicos y existenciales de ese mismo cuidado. Sí, un anciano viviendo solo puede caerse, puede olvidar tomar un medicamento, puede ser víctima de un estafador, todos esos son riesgos reales. Pero ¿cuál es el costo de eliminar esos riesgos? Es arrancar a la persona de su entorno, de su autonomía, de su dignidad, de todo lo que da sentido a su existencia. Y los médicos saben que ese costo es a menudo mucho más alto que los riesgos que se intentan prevenir. Pero no pueden decirlo así porque las familias los acusarían de irresponsables, de poner en peligro al paciente. Entonces hacen esta danza cuidadosa donde sugieren mantener tanta independencia como sea posible, sin nunca confrontar directamente la realidad de que ese cuidado hiperprotector está matando el espíritu de la persona que dicen. Estar protegiendo. Y hay otro componente en esto que casi nunca se habla, pero que es crucial. Muchas veces esta hiperprotección viene de la culpa. Hijos que no visitaban mucho a sus padres cuando estaban sanos. Y ahora, cuando los ven vulnerables, tratan de compensar décadas de desatención con un cuidado sofocante. Es comprensible, es humano, pero no es menos destructivo por ser bien intencionado. Y esto me lleva a algo que está íntimamente conectado con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Los médicos también piensan, pero casi nunca dicen, que buena parte del llamado deterioro cognitivo en ancianos no es irreversible. Que muchas veces lo que parece demencia es depresión, es efecto de medicamentos, es consecuencia de la soledad, es resultado de no tener nada significativo que hacer. Pero diagnosticar demencia es más fácil, más definitivo y de alguna manera más reconfortante para las familias que enfrentar la compleja realidad de que están contribuyendo al problema. Ahora, sé que esto que estoy diciendo es difícil de escuchar. Si estás cuidando a un familiar anciano, probablemente estás sintiendo una mezcla de defensividad y culpa ahora mismo. Pero quédate conmigo porque no estoy aquí para culpar a nadie. Estoy aquí para iluminar verdades que necesitan ser dichas para que podamos hacer las cosas mejor. El deseo que no muere, sexualidad y afecto en la vejez. Vamos a hablar de algo que hace que hasta los médicos más experimentados se incomoden, la sexualidad en la vejez. Y la razón por la que es importante hablar de esto no es por morbo, sino porque la negación de la sexualidad en los ancianos es una forma más de deshumanización que tiene consecuencias psicológicas devastadoras. Hace algunos años, una enfermera de un geriátrico me contó algo que la había perturbado profundamente. Encontró a dos residentes, un hombre y una mujer, ambos en sus 80 abrazados en una cama. Cuando reportó esto a la administración, no como algo problemático, sino simplemente como información, la respuesta fue inmediata. Separaron a esas dos personas, les advirtieron que ese comportamiento era inapropiado y hasta consideraron medicarlos más para reducir su agitación. ¿Su crimen? Buscar afecto humano, buscar contacto físico, buscar intimidad, cosas que consideramos necesidades humanas básicas en cualquier otra edad, pero que de repente se vuelven vergonzosas, problemáticas o hasta patológicas cuando las personas tienen más de 70 años. Los médicos ven esto constantemente. Ven cómo los familiares reaccionan con horror si su padre o madre viudo empieza una nueva relación. Ven cómo en los geriátricos se trata el deseo sexual como un síntoma a suprimir en lugar de como una señal de vida y vitalidad. Ven cómo ancianos piden Viagra o tratamiento para disfunción eréctil y se encuentran con miradas de desaprobación en lugar de atención médica profesional. Y aquí está lo que piensan pero casi nunca dicen abiertamente. La sexualidad no termina con la vejez. El deseo de intimidad, de contacto físico, de sentirse deseable y deseado, no tiene fecha de caducidad. Sí, la expresión de esa sexualidad cambia con el tiempo, como cambian tantas otras cosas. Pero la necesidad fundamental de conexión íntima permanece. Los estudios sobre esto son claros.
Los ancianos que mantienen vida sexual activa, en cualquier forma que eso tome, reportan mejor salud mental, menos depresión y hasta mejor función cognitiva. El contacto físico afectuoso libera oxitocina, reduce el cortisol, fortalece el sistema inmune. Pero vivimos en una cultura que infantiliza a los ancianos al mismo tiempo que los desexualiza, creando este doble vínculo donde son vistos como niños eternos que necesitan protección, pero simultáneamente como seres asexuales que ya no tienen esas necesidades. Y hay una crueldad particular en esto cuando consideramos viudos y viudas. Una persona que estuvo casada 50 años, que compartió intimidad física con su pareja durante décadas, de repente pierde a esa persona, y si después de un tiempo de duelo busca nueva compañía, nuevo afecto, nueva intimidad, se enfrenta al juicio no solo de la sociedad, sino a menudo de sus propios hijos. Recuerdo a una mujer de 74 años que vino a consulta devastada, porque su hija la había acusado de faltarle el respeto a la memoria de papá por haber empezado a salir con alguien 2 años después de enviudar. Me dijo: doctor Bucay, mi esposo murió. Yo no. ¿Por qué se espera que entierre mi necesidad de compañía junto con él? Y tenía toda la razón. Pero hay algo más profundo operando aquí. Para muchos hijos adultos, ver a sus padres como seres sexuales es profundamente perturbador. Es más fácil, más cómodo, verlos como figuras asexuadas, casi santas, que reconocer que son personas con necesidades y deseos completos. Y los médicos ven cómo esa incomodidad de los hijos se traduce en abandono médico de esta área de la vida de sus pacientes ancianos. Piénsalo. Cuando un médico pregunta sobre función sexual a un hombre de 40 años, es rutinario. Cuando pregunta lo mismo a un hombre de 75, a menudo hay sorpresa, incomodidad, incluso ofensa. Como si cruzar cierta edad significara que ese aspecto de tu vida ya no es digno de atención médica. Pero hay consecuencias médicas reales en esto. Muchos ancianos sufren disfunciones sexuales que son efectos secundarios de medicamentos. Si eso nunca se pregunta, nunca se aborda, esos pacientes simplemente resignan esa parte de su vida sin saber que podría haber soluciones simples. Cambiar un medicamento por otro, ajustar una dosis, agregar un suplemento, cosas que se harían rutinariamente para un paciente más joven pero que nunca se consideran para un anciano. Y luego está el tema del afecto no sexual pero físico, el simple tocar. Los estudios sobre esto son fascinantes y devastadores al mismo tiempo. Muestran que muchos ancianos, especialmente los institucionalizados, experimentan lo que se llama hambre de piel, que es literalmente la carencia de contacto físico afectuoso. Y esa carencia tiene efectos psicológicos y hasta físicos medibles. El contacto humano no es un lujo, es una necesidad biológica. Los bebés que no reciben suficiente contacto físico desarrollan problemas graves de desarrollo. Y resulta que en el otro extremo de la vida, la ausencia de contacto físico también cobra su precio, pero vivimos en una cultura donde tocar a los ancianos está mediado por el cuidado médico, despersonalizado, clínico, nunca simplemente afectuoso. Una fisioterapeuta me contó que a menudo sus pacientes ancianos se aferran a su mano durante las sesiones, no por necesidad física, sino por hambre de contacto humano cálido. Y me dijo algo que me rompió el corazón. A veces siento que soy la única persona que los toca con cariño, como seres humanos, no como pacientes. Ahora, los médicos saben todo esto, especialmente los que trabajan en geriatría, especialmente los que han desarrollado empatía real con sus pacientes ancianos, pero el sistema no tiene protocolos para la soledad afectiva. No hay código de diagnóstico para hambre de piel. No hay tratamientos cubiertos por seguros para la necesidad de ser tocado con afecto. Entonces esto queda en la zona gris de lo no dicho, de lo que todos saben pero nadie aborda sistemáticamente. Y mientras tanto, millones de ancianos viven con esta carencia adicional apilada sobre todas las demás pérdidas y limitaciones de la edad avanzada. Y esto me lleva a otra verdad que los médicos ven pero rara vez articula abiertamente. Muchos de los comportamientos que se etiquetan como inapropiados en ancianos, especialmente en aquellos con deterioro cognitivo, son en realidad búsquedas desesperadas de conexión, de afecto, de contacto. Un anciano con demencia que toca a las enfermeras no necesariamente está siendo sexual de manera inapropiada. Puede estar buscando el contacto humano que su cerebro confundido recuerda como necesario, pero ya no sabe cómo pedir apropiadamente. Pero en lugar de ser tratado con compasión y redirigido hacia formas apropiadas de contacto afectuoso, a menudo es medicado para suprimir ese comportamiento. Más medicamentos, menos humanidad. El patrón se repite una y otra vez. Y eso me lleva a la verdad final, la que he estado guardando, ¿no? La que conecta todo lo que hemos hablado hasta ahora. Es algo que un geriatra me dijo hace unos meses y que cambió completamente mi perspectiva sobre todo este tema. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas una cosa más. La mayor barrera para un buen cuidado de los ancianos no es médica, no es económica, no es ni siquiera social. Es existencial. Es nuestra negación colectiva de que todos, sin excepción, vamos a ser viejos algún día si tenemos suerte. La verdad final
el espejo que no queremos mirar. Hace 3 meses estaba dando una conferencia sobre envejecimiento para médicos jóvenes. Después de mi presentación, un residente de medicina interna se me acercó y me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Doctor, ¿por qué nos cuesta tanto tratar bien a los ancianos si sabemos que nosotros vamos a ser ancianos algún día? Me quedé mirándolo, procesando la profundidad de esa pregunta aparentemente simple, y luego le dije algo que había estado madurando en mi mente durante años de trabajo con pacientes geriátricos. Porque cada vez que miramos a un anciano vemos nuestro propio futuro, y eso nos aterra tanto que preferimos deshumanizar al anciano antes que confrontar nuestra propia mortalidad. Y ahí está, la verdad más brutal de todas. Los médicos lo piensan, algunos incluso lo susurran en conversaciones privadas, pero casi nunca se dice abiertamente. Tratamos mal a los ancianos no a pesar de saber que vamos a envejecer, sino precisamente porque lo sabemos. Cada anciano es un espejo de nuestro futuro inevitable, y rompemos ese espejo de mil maneras sutiles para no tener que mirar nuestro propio reflejo envejecido. Cuando despersonalizamos a un anciano, cuando hablamos sobre él como si no estuviera ahí, cuando tomamos decisiones sin consultarlo, cuando asumimos que ya no puede entender o decidir, estamos poniendo distancia psicológica entre nosotros. Y esa imagen de nosotros mismos viejos y vulnerables es un mecanismo de defensa colectivo tan poderoso que permea cada nivel de nuestro sistema de cuidado de salud. Los médicos jóvenes aprenden rápidamente a hacer rondas más cortas en geriatría que en otras especialidades. No porque haya menos que hacer médicamente, sino porque emocionalmente es más demandante. Cada paciente anciano es un recordatorio de la fragilidad humana, de que toda tu educación, todo tu conocimiento médico, toda tu juventud y vitalidad actual van a ceder eventualmente ante el tiempo. Y aquí está el cruel giro irónico. Los mismos médicos que hoy tratan a sus pacientes ancianos con impaciencia, con condescendencia, con falta de tiempo y atención, van a ser los pacientes ancianos del mañana. Van a experimentar exactamente lo que están infligiendo. El sistema que están perpetuando los va a procesar a ellos eventualmente. Pero hay algo aún más profundo operando aquí. Y es algo que conecta con todo lo que hemos hablado. El tratamiento agresivo, la sobremedicación, la negación de autonomía, la invisibilidad sexual, la depresión no tratada. Todo eso viene de la misma raíz. Viene de nuestra incapacidad cultural para aceptar el envejecimiento como parte natural de la vida en lugar de como una enfermedad a vencer o un fracaso a ocultar. Hemos creado una cultura donde antiedad es una categoría completa de productos, donde envejecer es algo a combatir, a prevenir, a esconder, donde las arrugas son problemas a resolver con cirugía, donde las canas deben ser cubiertas, donde mostrar tu edad es motivo de vergüenza. Y todo esto crea un ambiente donde los viejos mismos internalizan que su vejez es inaceptable, problemática, indigna. Un psiquiatra geriátrico me compartió algo devastador. Me dijo, lo más triste no es ver cómo otros tratan a mis pacientes ancianos. Lo más triste es ver cómo mis pacientes se tratan a sí mismos. La autocondescendencia, la autoinvisibilización que han aprendido de décadas de mensajes diciéndoles que su edad es un problema, piensa en las palabras que usamos. Decimos que alguien es joven de espíritu como si eso fuera el cumplido máximo, como si ser viejo de espíritu fuera algo negativo. Decimos que alguien no parece su edad como halagos, implicando que parecer tu edad es algo malo. Todo nuestro lenguaje alrededor del envejecimiento está teñido de negación y rechazo. Y los ancianos absorben estos mensajes. Aprenden a pedir perdón por su existencia, aprenden a minimizar sus necesidades, aprenden a no causar problemas, porque ya son suficiente carga simplemente por ser viejos. Esta internalización de la invisibilidad es quizás el daño más profundo de todos, porque convierte a la persona en cómplice de su propia marginalización. Ahora, déjame contarte algo que cambió mi perspectiva completamente sobre todo esto. Estaba en una conferencia internacional sobre geriatría y un médico japonés presentó sobre el concepto de Ikigai, que es difícil de traducir, pero esencialmente significa razón de ser o aquello por lo que vale la pena levantarse cada mañana. Este médico mostró datos fascinantes de regiones de Japón donde la gente vive más tiempo y con mejor salud que en casi cualquier otro lugar del mundo. Y el factor común no era dieta, no era ejercicio, no era genética. Era que estas culturas tenían roles significativos y valorados para sus ancianos. Los viejos no eran vistos como cargas o problemas, sino como recursos, como portadores de conocimiento, como elementos esenciales en la estructura social. Y entonces mostró algo que me rompió el corazón. Gráficas comparativas mostrando cómo en culturas occidentales la curva de propósito vital cae dramáticamente después de la jubilación. La gente pierde su identidad laboral y no tiene nada que la reemplace. Se convierten en receptores pasivos de pensiones y cuidados médicos sin roles activos en sus comunidades. Contrastado con las culturas donde los ancianos seguían siendo consultados,
seguían participando en decisiones comunitarias, seguían enseñando a los jóvenes, seguían teniendo propósito, y no solo vivían más tiempo, vivían mejor, con menos depresión, menos demencia, mejor función física, mejor calidad de vida en todos los marcadores medibles. Esto me llevó a una realización impactante. Hemos medicalizado el envejecimiento cuando en realidad es un problema social y existencial. Tratamos con pastillas y procedimientos lo que en realidad requiere cambios en cómo estructuramos la sociedad, cómo valoramos a las personas, cómo creamos y sostenemos propósito a través de toda la vida. Los médicos ven esto. Ven cómo pacientes que tienen roles significativos, relaciones activas, propósitos claros, simplemente envejecen mejor. No porque tengan mejor genética o mejor cuidado médico, sino porque tienen razones para seguir comprometidos con la vida. Pero el sistema médico no tiene herramientas para prescribir propósito. No hay dosis estándar de sentido de vida. No hay protocolo para restaurar roles sociales significativos. Y aquí llegamos a algo crucial que necesito que entiendas. Todo lo que he compartido hoy, todas estas verdades que los médicos piensan pero no dicen, convergen en un mensaje central. El problema del envejecimiento en nuestra sociedad no se va a resolver médicamente. Se va a resolver cuando cambiemos fundamentalmente cómo vemos y tratamos a nuestros mayores. Necesitamos dejar de ver el envejecimiento como una pendiente inevitable hacia la irrelevancia y empezar a verlo como una fase de vida diferente pero igualmente valiosa. Necesitamos crear estructuras sociales donde los ancianos mantengan roles significativos. Necesitamos celebrar la sabiduría que viene con la experiencia en lugar de solo lamentar la pérdida de juventud. Y aquí está la parte que realmente importa. Esto no es solo por ellos, los ancianos de hoy. Es por nosotros, los que envejeceremos mañana. Cada cambio que hagamos ahora en cómo tratamos a nuestros mayores es un cambio que nos beneficiará cuando sea nuestro turno. Estamos literalmente construyendo el mundo en el que vamos a envejecer. Un médico que trabajaba en cuidados paliativos me dijo algo que me quedó grabado, me dijo: la medida de una sociedad no es cómo trata a sus miembros más productivos, es cómo trata a sus miembros más vulnerables. Y por ese estándar, nuestra sociedad está fallando miserablemente con sus ancianos. Pero hay esperanza. Porque todo lo que he compartido, aunque doloroso, también ilumina el camino hacia adelante. Ahora que sabes estas verdades, ahora que entiendes estos patrones, tienes el poder de hacer las cosas diferentes. Y eso me lleva a lo práctico, a las estrategias concretas que prometí al principio. Si hay un anciano en tu vida, o si tú lo eres, necesitas escuchar esto. Ya sea familiar o paciente, aquí están las cosas más importantes que puedes empezar a hacer inmediatamente por una persona mayor. Primero, habla directamente con ellos, no sobre ellos. Incluso si hay deterioro cognitivo, incluso si hay dificultades de comunicación, dirigir tu atención y tus palabras directamente a la persona anciana es un acto de dignificación básico. Mírales a los ojos cuando hablas. Espera sus respuestas. Trata sus opiniones como válidas incluso si no estás de acuerdo. Segundo, revisa los medicamentos con un profesional que esté dispuesto a pensar críticamente sobre cada prescripción. No asumas que porque algo fue recetado debe continuar indefinidamente. Pregunta específicamente: ¿qué pasa si dejamos este medicamento? ¿Los beneficios superan los efectos secundarios? ¿Este medicamento está interactuando problemáticamente con otros? Busca un médico que esté dispuesto a hacer de prescripción cuando sea apropiado. Tercero, y esto es crucial, pregúntales qué quieren realmente. No qué crees que necesitan, no qué piensas que es mejor para ellos, sino qué quieren ellos para sus propias vidas. Y cuando te lo digan, aunque te parezca riesgoso o poco prudente, toma en serio sus deseos. Su vida es suya, no tuya. Tu trabajo es apoyar sus decisiones, no reemplazarlas. Cuarto, facilita conexión social activamente. No solo visita familiares donde todos hablan sobre sus propias vidas mientras el anciano escucha pasivamente, sino conexiones reales donde el anciano participa, contribuye, es escuchado. Ayúdales a mantener o reconstruir amistades. Facilita que participen en actividades comunitarias. El aislamiento social es tan mortal como fumar, así que trátalo con la misma urgencia. Quinto, si ves signos de depresión, nómbralos. No asumas que la tristeza o la apatía son normales en la vejez. Busca evaluación profesional. Insiste en tratamiento. La depresión es tratada a cualquier edad, y tratarla puede transformar completamente los años que quedan. Sexto, respeta su sexualidad y su necesidad de afecto. No actúes escandalizado si expresan deseos o buscan nueva compañía. Si están en una relación o quieren estarlo, apóyales. Y asegúrate de que reciban contacto físico afectuoso regular, no solo el toque clínico de procedimientos médicos. Séptimo, ayúdales a mantener propósito. Encuentra formas en que puedan contribuir, enseñar, ser útiles. Puede ser tan simple como pedirles consejo genuinamente, involucrarles en decisiones familiares, facilitar que compartan sus habilidades o conocimientos con otros. El propósito es medicina más potente que la mayoría de las pastillas. Octavo, ten conversaciones difíciles sobre el final de vida
antes de que sea urgente. Pregunta qué tipo de tratamiento querrían si su salud se deteriora severamente. Pregunta sobre resucitación, sobre medidas agresivas, sobre dónde querrían pasar sus últimos días, y documenta estos deseos formalmente. Es un regalo para ellos y para ti evitar tener que adivinar en medio de una crisis. Noveno, edúcate sobre el envejecimiento normal versus señales de problemas. No todo dolor, no toda confusión, no toda dificultad es inevitable en la vejez. Muchas cosas que se atribuyen al envejecimiento son condiciones tratables. Sé el abogado del anciano en su cuidado médico. Haz preguntas. Exige explicaciones. No aceptes es la edad como respuesta final. Y décimo, quizás lo más importante, modela el tipo de envejecimiento que quieres para ti mismo. Construye relaciones intergeneracionales. Mantén conexiones sociales fuertes. Cultiva propósitos que puedan continuar más allá de tu carrera laboral. Trata a los ancianos en tu vida con el respeto y dignidad que esperarías recibir cuando seas tú quien está en esa posición. Porque ahí está la verdad final, que necesito que entiendas. Estamos todos en esto juntos. El envejecimiento no es algo que les pasa a ellos, los viejos. Es algo que nos va a pasar a todos si vivimos lo suficiente. Y la forma en que tratamos a nuestros ancianos hoy está estableciendo el precedente para cómo seremos tratados nosotros mañana. Hemos llegado al final de este recorrido por verdades incómodas y necesarias. Si has llegado hasta aquí, significa que tienes el coraje de confrontar realidades que muchos prefieren ignorar. Y eso es algo profundamente valioso. Todo lo que te he compartido hoy viene de años de conversaciones con profesionales de la salud, que están hartos del silencio, de pacientes ancianos que merecían mejor, de familias que descubrieron demasiado tarde cómo podrían haber hecho las cosas diferente. Es conocimiento comprado con el precio del sufrimiento de otros, y mi responsabilidad es asegurarme de que ese precio no se pagó en vano. Ahora ese conocimiento es tuyo, y con él viene una responsabilidad. La responsabilidad de hacer las cosas mejor, de tratar a los ancianos en tu vida no como problemas a manejar, sino como personas a honrar, de confrontar tus propios miedos sobre el envejecimiento en lugar de proyectarlos sobre quienes ya están ahí, de ser el cambio que esta crisis sistémica necesita desesperadamente. No va a ser fácil. Vas a enfrentar resistencia del sistema médico que opera por inercia. Vas a enfrentar resistencia de familiares que prefieren la comodidad de la negación. Incluso vas a enfrentar resistencia de los propios ancianos que han internalizado su propia invisibilidad. Pero vale la pena. Cada conversación difícil, cada cambio pequeño, cada momento de dignidad restaurada vale completamente la pena. Y aquí está mi pedido final para ti. Si este video te ha impactado, si has aprendido algo que te va a hacer actuar diferente, necesito que lo compartas. No por mí, no por el canal, sino porque hay millones de ancianos sufriendo innecesariamente porque estas verdades permanecen en la sombra. Compártelo con tus amigos, con tu familia, especialmente con aquellos que están cuidando a ancianos o trabajando en salud. Dale me gusta para que el algoritmo lo muestre a más personas que necesitan escuchar esto. Y comenta abajo con tus propias experiencias, tus propias verdades, porque cada voz suma a esta conversación necesaria. Suscríbete al canal porque esto es solo el comienzo. Necesitamos seguir hablando de estas cosas, seguir iluminando las zonas oscuras del cuidado de salud y la experiencia humana. Necesitamos construir una comunidad de personas comprometidas con hacer las cosas mejor. Y si hay un anciano en tu vida ahora mismo, haz algo hoy. No mañana, no cuando tengas tiempo, hoy. Llama, visita, pregunta cómo están realmente y escucha la respuesta. Pregúntales qué necesitan, qué quieren, qué los haría felices. Y luego actúa en base a esas respuestas. Porque el tiempo es el único recurso que ninguna medicina puede devolver. Recuerda, tratar bien a nuestros ancianos no es solo bondad, es inversión. Estás construyendo el mundo en el que vas a envejecer. Estás estableciendo los estándares que eventualmente se aplicarán a ti. Así que hazlo bien. Hazlo con amor, con dignidad, con la convicción de que cada persona merece una vejez vivida plenamente hasta el último aliento. Gracias por estar aquí, por escuchar, por atreverte a mirar verdades incómodas. Ahora ve y haz algo con lo que sabes. El mundo lo necesita. Los ancianos lo necesitan. Y algún día tú lo vas a necesitar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las verdades que necesitamos decir, aunque sean difíciles de escuchar. Hasta entonces, cuida de los tuyos y cuídate tú también, porque todos somos frágiles